El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Feliz domingo a todos, sean todos bienvenidos a Entre Líneas. Hoy es domingo 20 de octubre y no puedo empezar sin antes felicitar a Chitré y a Aguadulce, celebrando su aniversario, al igual que La Pintada. Hoy domingo, después de concluida una semana donde pues quedaron en evidencia varias cosas. La primera, el poco apoyo popular de las reformas electorales, y es la gran incógnita. El caso de Arquesio Arias y todo lo que implicaría pues, en un problema en el cual parece que el PRD con la boca grande le pide que se separe, pero con la boca chica le defiende. Día en el que también la decisión de Naciones Unidas de declarar arbitraria la detención de Ricardo Martinelli e comitar al Estado panameño a iniciar su indemnización. Día también en el que pues, España en llamas. Lo ocurrido en Cataluña deja claro pues, una sociedad que parece que su amalgama ha volado por los aires. También pues, hay varios temas y yo creo que uno es el desastre del fútbol panameño y ya, yo creo que sin posibilidades de llegar ni siquiera al hexagonal, vemos. Bueno, eso también tiene que ver con, primero que todo, buenos días a todos, buenos días, ingeniero, buenos días, ingeniero. Todos los televidentes. Eso tiene que ver mucho con una situación que se ha dado por años y es que la incipiente Liga Panameña de Fútbol, sin querer hacer de economista ni de personalidad de los deportes, ha estado en manos de televisoras. Entonces, esta simbiosis entre políticos y dueños de medios de comunicación, lo único que ha logrado es los resultados que tenemos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que los niños no se benefician de un deporte que los podría beneficiar, se pierden miles de dólares, por no decir millones de dólares, en un deporte que en muchas ocasiones es utilizado políticamente para pues, darle la vuelta o como cortina de humo a hechos políticos que se están dando. Entonces, una de dos, o el gobierno exige resultados y la famosa Federación Panameña de Fútbol hace algo, o sencillamente vamos a seguir botando la plata. Porque se tiene que tomar una decisión. Así mismo como se ha invertido en coliseos deportivos de béisbol, pues hagámoslo en los deportes que queremos hacer. A ver, aquí nos la pasamos con este tema de la seguridad. Ustedes verán que por todos lados, si hay una cosa que tiene el comisionado de la policía, es que le gusta dar muchas excusas, va a todos los medios de comunicación, es muy bueno hablando, pero es cierto algo que dice, que a punta de represión no se va a hacer nada. Entonces hay que apostar por el deporte, pero por el deporte para mejorar y prever problemas de seguridad, no para hacerlo un negocio, porque si es por un negocio, entonces dejémoslo solamente al capital privado y pues nos desentendamos y ya. Y que bueno, les vaya bien. Y es que pero hasta ahora, lamentablemente, se toma como un tema político y empresarial, dejando a un lado la parte deportiva. Porque hay, José, yo creo que Memo le ha dado tal vez la lectura correcta, que mirar los platos rotos no solamente en fútbol, sino que yo creo que el fútbol es el más evidente por ser el deporte más masivo, al igual que el béisbol, pero ese cóctel de política, deporte, pues nos ha salido un veneno que ha terminado envenenando a la sociedad. Bueno, lo que pasa es que cuando tú haces ese cóctel que tú le llamas política y deporte, no funciona cuando ni la política está enfocada bien, sí, ni el deporte tampoco, porque en los grandes países del mundo hay una política de deporte, sí, pero hay una política. En el caso fíjate que este desengaño que hemos recibido arranca desde el inicio y es una responsabilidad de los directivos del fútbol.
porque las reglas para clasificar en este mundial variaron. Y eso no se lo explicaron a nadie. Yo conozco mucha gente que todavía no entiende por qué si no ha comenzado los juegos. Ya estamos perdidos. Ya estamos entregando la bandera. Bueno, porque hubo una modificación al reglamento y entonces hay una especie de preclasificación que tiene que uno llenar, ese los 6 primeros, y aunque llegues de sexto, tú tienes que ir a un refechaje. Entonces, hay unas reglas nuevas que no nos explicaron. Y entonces comenzamos a participar sin conocer las reglas. Y entonces, cuando estábamos perdiendo, no solamente estábamos perdiendo, estábamos descendiendo. Y como consecuencia, estamos fuera de juego. Ya tenemos a Curazao incluso por encima de nosotros. Pero también aquí hay un tema geopolítico. A ver, el próximo mundial es en Qatar, que ya todos sabemos cómo Qatar logró su mundial. Pero el siguiente es un esquema de Estados Unidos y Canadá. Canadá, hasta hace poco, no le ha ido muy bien en el fútbol. Bueno, nunca. Y de repente, en el último año y medio, 2 años, Panamá comenzó a enfrentarse a Brasil, a Francia, a Corea del Sur, y a cuánto país no iba a ganar, misteriosamente. Y le ponían entrenadores de ligas menores, y Julio Daly interino. Detrás de todo esto, evidentemente, hay un juego geopolítico. Aquí tenía que entrar Canadá, porque políticamente hablando, tiene que estar Canadá en el mundial anterior antes de organizar su mundial. ¿Y quién es el que ocupa ese puesto que está usando Canadá? Pues Panamá. Sí. Entonces, ahí no hay mucha lectura, para que usted vea que a pesar de que estamos hablando de un tema político, siempre pasa, deportivo, siempre pasa la política por ahí. Bueno, caso Arquesio Arias, y yo creo que la llegada de Ángel Álvarez, por ejemplo, a la defensa de Arquesio, alguien que está dentro del equipo legal del PRD, dentro de la Asamblea, la invocación del principio de este sagrado principio de inocencia por parte de diputadas como la diputada Zulay Rodríguez o la diputada Kaira Jardín, deja claro que el PRD está poniendo sus parapetos y yo creo que está tratando de que esto o no vuelva a suceder o pues jueguen con la cadena pero no le toquen el rabo al tigre, ¿no? Bueno, lo que pasa también es que el espectáculo que vimos esta semana del magistrado que no encontraba una avioneta para ir a Gunayala, al archipiélago de San Blas, también demuestra un poco cómo anda nuestra sociedad. Si el magistrado no puede conseguir una avioneta en la República de Panamá o un medio de transporte que lo lleve a hacer una investigación, pues evidentemente uno piensa que aquí hay una manipulación manifiesta de los procedimientos judiciales, o por lo menos el intento de hacerlo. Yo honestamente creo que el magistrado podía conseguir una avioneta el día. Yo espero que no sea ese el caso, que realmente haya un problema. Pero lo que sí es cierto es que después de lo que sucedió con el defensor del pueblo, el comportamiento de la bancada del PRD, que por ahí mismo pues vinieron unas propuestas de ley un poco extrañas y bastante curiosas, como cortina de humo, uno se da cuenta de que estamos dentro de la interna del Partido Revolucionario Democrático, que se ha convertido en un problema para la estabilidad del país. Y vemos como un grupo que quiere mantener la hegemonía contra el Ejecutivo, así como lo acabo de decir, contra el Ejecutivo, pues se ha empecinado en que este diputado no dé el paso al costado. Ya el propio presidente Laurentino Cortizo, pues se lo dijo más directo no puede, cuando dijo que yo me separaría. En cualquier país del mundo el líder del partido habla así y eso es casi inmediatamente que sucede. No, aquí es todo lo contrario. Un diputado, que por cierto no es tampoco uno de los diputados más conocidos del país, pues no encuentra la forma de dar pie con bola y dice que todo esto es una conspiración contra él. Pues yo quisiera saber quién es él, además de ser un diputado recién electo, para que haya una conspiración contra él y no contra diputados que sí tienen pues, una trayectoria en la Asamblea Nacional. A mí me parece todo esto parte de la interna del partido. Está el doctor Durriola quien dijo que este caso se están dando desde el 2012 con este señor y que varios ministros de salud le dijeron deja las cosas tal y como están. Sale también esta decisión de Ángel Álvarez de invocar las 22 demandas que tiene Harry Díaz, quien va a ser el juez de la causa en la comisión de credenciales. Es decir, y obviamente los teóricos de la conspiración que insisten en que este es parte del desorden
que hay políticos donde parece que cada órgano del Estado está tirando por su lado y dando palos de ciego, José. Yo en el caso del diputado Arias, del circuito 10-2, ¿no? 10-2. Quiero expresarle lo siguiente, fíjese. En primer lugar, vamos a darle al diputado el beneficio de que tenga un proceso enmarcado en la ley y la Constitución. Es la primera cosa que tenemos que decir. La segunda cosa que tenemos que decir es que el magistrado, la Corte Suprema de Justicia, que es la que juzga a Arias ahora en su calidad de diputado, es por eso que va a la Corte, el magistrado fiscal es el magistrado Arrocha y el magistrado juez de garantías, en forma paradójica, es Harry Díaz. Y fíjese cómo el destino juega a todas estas pelotas. En el caso del magistrado Rocha, en apego a la ley, el magistrado Rocha ha pedido una audiencia de imputación. Después de haber hecho una serie de investigaciones que yo asumo le hacen suponer al magistrado Arrocha, fíjese las palabras que usó, que podría haber un delito que se puede imputar al diputado. Y pide una audiencia de imputación. Pero que eso salga, José, y quiero hacer un paréntesis, al momento que sale el escándalo Taxa, que implica a la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, no le voy a meter en elementos que pueden ser fortuitos o pueden ser... Este es un caso que venía de hace tiempo. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. En el caso de él, el magistrado Arrocha ha procedido de acuerdo a la ley. Le traigo eso porque en otros casos de otro diputado, en el caso del Parlacén, que de acuerdo al artículo 155 de la Constitución deben ser juzgados de igual forma, el fiscal de ese caso, que es el actual juez de garantía del proceso de Arias, el magistrado Díaz, pide para Martinelli, sin haberle hecho la imputación, una acusación directa. Lo acusa directamente. Se salta un paso en abierta violación a claras normas legales. Esa es la primera cosa que debemos tener de lección. La otra cosa que debemos aprender de lección es que el hecho de que a uno le hagan una imputación, y en el caso del diputado, independientemente cuán grave sea el crimen y la opinión que usted pueda tener sobre el crimen, que yo también pueda tenerla, esa imputación no indica que él es culpable. Es la primera cosa que voy a entender. La imputación es para ponerle a él en conocimiento de qué cosas se le acusa y de cuántas pruebas tiene el fiscal para tomar esta acción de imputarle cargos para que él, su defensa, pueda tener la capacidad de defenderse. De allí, ese proceso saldrá en una acusación, si es que llega a ese punto. Claro. Otra cosa que usted debe recordar es que siendo el diputado un aforado, es decir, alguien que tiene foro especial, el procedimiento para aplicarle medidas cautelares no es igual. Es por eso que él alega ahora que esto se cometió en otro periodo. La defensa que él presentó en la conferencia de prensa de esta semana fue muy mal llevada. Sí, es débil, muy débil. Y entendí perfectamente que había un cambio de un abogado penal de mayor, para mí pues, sin darle mérito a nadie, de mayor experiencia, diría yo, que también estuvo en el proceso de Martinelli, que conoce la hermenéutica de esto. Él ha logrado entonces hacer una cosa que es lo que él necesita. Él necesita tiempo para ver el caso. Y entonces lo primero que tiene que hacer es presentar recusación contra alguien de los magistrados y presenta a uno sobre el magistrado Díaz con el propósito de dilatarlo. Eso es malo, eso es parte del proceso. Es parte de las premisas legales que hay. Entonces, ¿dónde está el problema ahora? Bien. Si yo tuviera que manejar el caso, si yo fuera el diputado, y a mí me hacen una cosa, yo considero que soy inocente, yo soy diputado ahora, entonces yo me hubiera separado del cargo. Pero es una decisión mía personal. Si él no lo quiere hacer, él está en su perfecto derecho de no hacerlo. Pero políticamente a él le convendría haberse separado y dejar su suplente, porque eso no le quita el rango de diputado. Así es. Entonces, alguien le debió aconsejar de que para efectos incluso de su imagen, de su defensa, debió proceder de esta forma. Le voy a traer un caso muy parecido a esto. Muy parecido no, para que usted vea cómo la forma tiene un valor aquí.
En el caso de los Estados Unidos, en la que se ha hecho un llamado a juicio del presidente de los Estados Unidos, Trump, la negativa de la Casa Blanca de entregar documentos a un proceso que por ley lo tienen que entregar, demuestra un nivel de culpabilidad. Y los abogados le están recomendando a Trump, entrega toda la documentación si tú no tienes nada que ver con esto. Si tú no tienes nada que ver. Una cosa es lo que yo creo, una cosa es lo que va a virar quien va a hacer el impeachment allá en los Estados Unidos. Acá en este caso en particular, creo que le dificultó al PRD una salida. ¿No? Pues si tú quieres hacer las cosas diferentes, entonces también la gente tiene que actuar diferente. De manera que yo quiero señalarle esto, porque he visto con mucha preocupación que estamos cayendo en dilgarle a la gente acusaciones sin que se haya probado nada. Yo no estoy diciendo que no es grave lo que se está diciendo. Yo creo que hay que hacerlo. Es que no te olvides de algo, José. Es que nosotros venimos de 5 años de una especie de macartismo donde tú eras culpable hasta que demostrases tu inocencia, y esa ha sido la gran irresponsabilidad de un ministerio público inquisidor, un órgano judicial cobarde y unos medios de comunicación que creyeron estar por encima de todo. Pero es que lo que pasa es que la bancada del PRD, dentro de su problema interno, no asesoraba adecuadamente al diputado. El diputado se hubiera separado hace semana y media, ya eso no fuera un tema en la mesa. Ya hubiera salido. Estuviera en el aspecto legal. ¿Y qué pasa? Cuando se resuelve, para bien o para mal para él, si es para bien, regresa a su curul. Pero además, fíjese otra cosa que ocurrió esta semana. El magistrado Arrocha quería viajar con Ayala para ver parte de la investigación. Entonces va al Senado y no le dan un helicóptero porque no había. El Senado le contesta, mira, nosotros no tenemos, los que están en mantenimiento. Y han armado un escándalo sobre eso, para todos los que saben la situación del Senado. Eso no es que hay 40.000 helicópteros disponibles, no, hay unos cuantos helicópteros, algunos están andando bien, otros no, la mayoría están ocupados. Y cuando él llegó ahí, bueno, no había, los helicópteros, aviones, lo que fuera, estaban en mantenimiento. Punto. Porque es que dentro de todo, porque yo creo que nosotros como orientadores de la opinión pública, debemos ver las cosas no como hechos individuales, sino como un todo. Yo te insisto, esa noticia de Caxa contra la Corte Suprema de Justicia, esa necedad ahora de querer reformar el sistema penal acusatorio y echarle la culpa a la sábana, de la fiebre a la sábana y no al enfermo o a la enfermedad, ¿sabes? Es una gran revolución, y encima de eso, pues el aspecto bochornoso de estos diputados camorristas yéndose a los golpes por las reformas a la Constitución. Pues te das cuenta que hay una tensión dentro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Democrático que hoy se dio por este tema del diputado Barquesio. Mañana también se dio por el tema constitucional y pasado va a ser por una línea de presupuesto y el otro año va a ser por un puesto. Pero en el 2020 viene el Congreso del PRD y ese es el meollo de esta situación. En el 2020. Ahí es donde viene todo este problema. Pero ¿qué pasa? Por primera vez, el secretario general del partido no es el presidente de la República. El presidente de la República no está gobernando. Ni siquiera es parte de la estructura. Y por otro lado está el partido controlado desde la Asamblea, en contubernio con los que se han quedado en el partido. Y curiosamente, los principales problemas que se han dado en el gobierno nacional, que por cierto, les voy a contar algo que está pasando, se está votando gente a diestra y siniestra, en cargos pequeños, no en los más altos, en cargos pequeños. ¿Y eso en qué beneficia al gobierno? En nada. ¿Por qué? Porque estás tirando a la calle un montón de gente desempleada en un momento donde el gobierno todavía está dando los primeros pasos y tomando las primeras medidas para recuperar económicamente el país. ¿Pero por qué se están dando estos despidos? Porque en el PRD se toma la decisión de a quién se nombra y a quién no se nombra. Bueno, con lo que le dijo a Leonardo González, la jefa de Recursos Humanos del PAN Deportes, cuando le dio su carta de renuncia, él dice, pero es que yo soy pero es que es más grave. Tenemos 10 años de estar en Lama. Los ministros, más allá de que no pueden nombrar al viceministro, al secretario general, cosa que nunca ha sucedido, pero no pueden nombrar ni siquiera al jefe de Recursos Humanos o al director de asesoría legal. Y ya hemos tenido varios ministerios en los cuales no solamente no se llevan, sino que además tienen problemas, algunos con problemas que han trascendido a los medios de comunicación.
Entonces, todos los problemas que vamos a ver en lo sucesivo, incluso algunos de los proyectos de ley que no tienen ningún fundamento jurídico o legal en el país o internacionalmente, nacen precisamente de buscar posiciones para estar en el mejor lugar de la carrera interna del PRD de cara a los próximos comicios, porque lo que hay es un juego de poder dentro de la estructura gubernamental. ¿Crees que eso, José, se va a ver sobre todo en la discusión de las reformas constitucionales? Que eso, por lo como va, yo creo que no queda en nada. Bueno, yo creo que hay algunos, sin duda lo que señala Guillermo, ahí lo hemos señalado aquí en varios programas, una falta de sincronización entre el partido PRD, en su rama legislativa, que tiene mayoría con solos y tiene una mayoría sólida con Molirena, y la rama del PRD que está controlando el Ejecutivo. Hay una falta de coordinación para una gestión más eficiente. Eso es notable. Y eso, en la medida en que va pasando el tiempo, va a ir corrigiéndose. Fíjese este caso de las reformas constitucionales. Las reformas constitucionales llegan allí, primero producto de un documento que no es expresión de nada, de una corriente mayoritaria de este país. Es una expresión de un grupo que presentó una reforma con el objetivo, y le habla a quien se ha leído de acá a la reforma, esa propuesta completa. Que no, eso es para no reformar nada. Punto. Un gatopardismo. Sí. Se somete a un debate y ahora podemos pasar al extremo de introducirle a las reformas entonces una cantidad de cosas que no tienen sustancias para resolverse. Entonces, como la política es el arte de las posibilidades, es una cosa importante que los partidos políticos, entre ellos el PRD, comiencen a darse cuenta que si hay que hacer una reforma, tiene que ser el producto de consenso entre todas las fuerzas políticas debidamente representadas en esa asamblea, consultada con las otras fuerzas políticas que no están representadas ahí. Así es. Voy a información comercial. Cuando regresemos, hablemos de se destapa lo que era un secreto a voces. 50 años de atraso en educación, dando resultados cada vez peores. Decisión de las Naciones, de la Oficina de Naciones Unidas sobre detención arbitraria de Ricardo Martinelli. Vamos a hablar también de FCC y este acuerdo que salió el lunes, lo entregaron el martes. ¿Qué ha pasado en estos casos? Un ejemplo más de justicia selectiva. Hablaremos de tregua en Ecuador y, Cataluña, independiente. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, hoy domingo 20 de octubre. Y antes de irnos a la información comercial, hablábamos sobre la educación panameña, el gran fracaso. No solamente un número de desertores escolares cada vez en aumento, sino que una cifra que yo creo que demuestra no solamente el gran fracaso del sistema educativo panameño, sino la deformación que hay de la institución de la familia, y es, fracasos en primer grado. Es decir, un niño de primer grado, ¿qué puede? Nada. Yo recuerdo, no sé cómo se quedarán en primer grado ahora, pero fuera de cortar papeles y dormir la siesta, un paquete de cosas más. Es que mientras el sistema educativo panameño da una cosa que se llama informática, que deberían borrarlo del sistema, donde no borren esa palabra. Si ustedes es como dar mecanografía en este momento. Si su suyo da informática, imagine que está dando mecanografía en el siglo XXI, porque ese es el equivalente. Lamentablemente, los planes del gobierno no coinciden con lo que está sucediendo en el sistema educativo, y me temo que tampoco se está dando pasos en esa dirección. Este país ahora mismo descansa su plataforma en temas de servicio y temas legales. Un país que tiene 26.000 abogados, y creo que subiendo, que yo no sé dónde están colocados todos. Y que después del regalo que nos dio Netflix el viernes en la mañana, al menos, creo que van a tener mucho trabajo. No, mire, le doy el mejor caso, que es el periodismo panameño. Más de la mitad de los periodistas graduados de este país no trabajan en medios de comunicación locales. Y eso es una sola de las carreras que hay, donde los que se están graduando ya no entran en los medios de comunicación, por lo menos en este caso,
y puedo hablar de economistas, puedo hablar de arquitectos, de una serie de carreras que han ido evolucionando. Y ya hay varios libros, Oppenheimer ha escrito sobre eso, José María Aznar ha escrito sobre el tema de lo que viene pronto. Pero la educación panameña, nosotros tenemos profesores que le hablan a los muchachos en un pizarrón y los llevan a un libro en español para que se lo memoricen cuando ellos tienen acceso desde su celular a Google, donde está información más actualizada, que por cierto hay información que es buena y es mala, que ahí es donde debería estar los padres. Y lo peor de todo es que también tenemos centros educativos en Panamá que sí están al nivel del primer mundo, pero son los menos. Una vez yo escribí sobre el tema, donde yo comparaba que la ciudad de Panamá iba a convertirse eventualmente en Miami. Para el que no sabe cómo es Miami, la gente que vive en Miami de toda la vida trabaja en los restaurantes, en la policía, en el servicio de aguas. Y los CEO de las empresas grandes son de Brasil, de Rusia, de España, y todos los que viven en esa ciudad vienen de otros lugares porque tienen un nivel educativo muy superior al que está ahí. Y eso es lo que nos está pasando. Por eso es que entonces mucha gente se comienza a quejar, mira cuántos extranjeros, pero con un nivel educativo. Y nosotros vendiendo a un país con posibilidad de ser un hub digital y un hub de logístico, y quién va a atender eso. ¿Dónde están las capacidades de la gente? Hable con cualquier empresario, la Cámara de Comercio, APEDE, el Sindicato Industrial, el CONEP, le va a decir lo mismo. Es difícil conseguir recursos humanos capacitados en Panamá, panameños. Es difícil conseguir jóvenes que hablen español. Que hablen español, ya no hablo de reglas de tres, que hablen español bien. Que farfullen el español. Es parte del gran problema que, de una vez por todas, hay que acometerlo, porque si no, sencillamente, o traemos un montón de gente de afuera, o vamos a comenzar a dar pasos en sentido contrario al desarrollo, y van a haber países de Centroamérica que nos van a ganar, como nos pasó a nosotros con Costa Rica, que en un momento comenzó a retroceder. José. Esteban Televidente, nosotros tuvimos esta semana aquí en la mañana, en una entrevista entre Fernando, la ministra de Educación y mi persona, en donde ella ha ido datos reveladores. Primero, el hecho de que el índice de fracasos en primer grado es alarmante. En primer grado. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿quién fracasa ahí? ¿El niño o el maestro? O la casa. Y ni hablar de la deserción. ¿Cuál es? También, si usted mira la calidad de la educación panameña, los informes que nosotros tenemos es que un niño panameño en promedio tendría la oportunidad. ¿No viste lo que dijo? Que en tercer grado la mayor parte no entiende lo que lee. Fíjese, de 11,3 años sería la educación que un niño panameño tiene la probabilidad de pasar primaria en toda su educación. De eso, cuando se le hacen las pruebas de calidad, eso equivale a 7 años de escuela, es decir, primaria. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el entendimiento de él del idioma materno, que es el español, es muy bajo. Salen de la escuela primaria sin leer. Y cuando usted va a la educación superior, es decir, la universitaria, la mercantilización de esa educación nos está produciendo profesionales que no absorben el mercado, de baja calidad. Entonces nosotros tenemos que enfrentar el problema de la educación con seriedad. Ese quizás es el tema, y yo creo que la ministra de Educación, que fue muy elocuente en su planteamiento y muy sincera, nos dio las cifras. Y hay un plan que se ha desarrollado, pero un plan que lo conocen poca gente. Sí. Porque para poder que algo se mueva, hay que tener una fuerza. Usted que es político, usted sabe que los cambios no se producen porque yo preparo un buen documento. Y yo tengo que ese documento hacerlo fuerza que mueva a la sociedad. Entonces, la reforma en Panamá educativa requiere de un consenso político para entrarse, pero también requiere un consenso social, e involucrar a los padres de familia, involucrar a los estudiantes, a los profesores y maestros que sean parte del modelo de desarrollo nacional, pero además a los medios de comunicación que tengan la información detallada. Yo les pregunto cuántos de verdad se han leído ese plan de educación que se ha preparado y que no es que hay que hacer un plan nuevo. Lo que hay que crear es la conciencia de que necesitamos hacer las reformas estructurales en la educación. Y no solamente la educación preescolar, la primaria, la media. Tenemos que hacer una reforma también en la educación universitaria. Tenemos que estudiar la Universidad de Panamá
cuántos de esos que estamos poniendo ahí realmente es necesario, cuántos ingenieros estamos proponiendo, cuántos profesionales de la ingeniería, del conocimiento, de matemática vamos a producir. Estamos enseñando con métodos atrasados. Totalmente yo creo que quizás la reforma más urgente de este país es sin duda alguna la reforma educativa. Ahora, hay un tema también. Esto requiere un consenso político, pero también voluntad política del gobierno. Yo recuerdo haber entrevistado a la ministra del gobierno, la primera ministra que tuvo educación del gobierno de Juan Carlos Varela, que venía de ser rectora de la Universidad Tecnológica, una persona de mucho respeto en el país, y yo vi con mis propios ojos el plan, donde ella atacaba el tema de infraestructura de una manera seria y también atacaba el tema de la deserción escolar y la baja educación. ¿Qué pasó en el camino? Le fueron quitando poder político, le fueron quitando presupuesto y directamente la dejaron arrinconada a merced. La señora era feliz con los disparates eso de claro. la extendida, Panamá bilingüe, la pinta de escuela. Al final le dijeron, no, tú ocúpate de Panamá bilingüe. Y bueno, al fin, y terminó yéndose de embajadora, porque para lo que estaba haciendo. Ya cuando lo que pasó en Pan Deportes puso tierra que se fuera mejor para otro país. Y al final, para no desprestigiarse, por cierto, más de lo que ya estaba. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, te quedas pensando, espérate, en el año 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elaboró un documento que es como así. El Panamá 2020. Ese es el documento anterior al Panamá 2020. Hay un documento de este tamaño que firma Isabel de Saint Malo de Alvarado, que es la que lo promueve, donde firman todos los partidos políticos, todas las organizaciones gremiales, todas las organizaciones educativas. Un consenso nacional, donde incluso se habla de cómo se iba a dar en nuestras escuelas públicas el tema de la educación sexual. Eso ya estaba resuelto. Entonces, si yo soy el presidente de la República y tengo a mi vicepresidente que encabezó ese documento, pues la pongo. Bueno, hay que ponerle a llevar a Juan Carlos adelante. Varela cualquier responsabilidad de nada. Yo creo que ese es el hombre más irresponsable que hay en el mundo. 5 años que en realidad se han convertido como en 30. En 30. Porque para alcanzar a los países que están utilizando bien el tiempo con sus estudiantes nos van a tocar varias generaciones. Varias generaciones. Ojo con eso, varias con el generaciones. gran escollo que tenemos de un sistema docente cada vez más hostil y cada vez más reaccionarios al cambio. Es decir, de ellos hay que ir con plata en mano para poder... Busca entre los CEOs bancarios de industrias cuántos hay graduados en Panamá de escuela de pública. universidad. No. Mira el Consejo de Gabinete, cuántos exministros hay de colegios públicos. Casi todos vienen del mismo colegio público y son menos del 10%. ¿Cuándo fue la última vez que hubo un presidente de un colegio público? O de una universidad. Una universidad pública. Entonces tú te vas dando cuenta de cómo se va degradando la posibilidad de que un estudiante que viene del sistema público acceda realmente a puestos, a menos que sea de forma política o por mucho esfuerzo, a puestos realmente de mando y jurisdicción en el país, en la empresa privada o en el gobierno. Pero eso no va a cambiar mientras no se acometa seriamente el problema. Y no lo va a resolver unas reformas constitucionales, no. Lo va a resolver un consenso político serio y menos urgente. Unas reformas constitucionales como esta que no van a reformar nada. Es decir, lo único que están diciendo es que el sistema político, asiéntense, sentémonos en esta bomba de relojería y esperemos a que explotemos y salgamos todos volando por los aires. Pero fíjate en educación. Y yo creo que estas son las cosas que debería estar discutiendo la Asamblea Nacional. Sí. Y le voy a decir una cosa filosófica. Si yo logro hacer reformas en educación que se sostengan en el tiempo, estoy haciendo una revolución. Porque la gran contradicción entre reforma y revolución es que la revolución, si no hace reforma sostenida, no es revolución. No es revolución. Es un disparate, es una algarabía. Se come ella misma. Se dicen en mi pueblo. Eso fue lo que Chávez quiso hacer en Venezuela. Lo que hizo fue un revolú. ¿Cuándo usted hace una revolución? Cuando usted hace reformas sostenidas en el tiempo. Y la principal reforma social que tenemos que hacer es la reforma educativa. Que no se entienda como porque inmediatamente le quieren poner el tinte ideológico, si es una reforma educativa para llevar la mejor educación desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista humano, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista social, a nuestros jóvenes. Hoy los muchachos nuestros, el desempleo golpea más duramente a nuestros jóvenes. Sí. ¿Por qué? Porque están preparados para nada. En una sociedad altamente tecnificada, en donde, taxi y maneja Uber. En donde el ingreso, la economía abstracta, se ha comido a la economía concreta, es decir,
es el servicio del conocimiento. Y nuestra economía está basada precisamente en el conocimiento. Nosotros exportamos servicios, producimos pocos bienes. Entonces nosotros necesitamos que nuestros niños y niñas desde el principio tengan una sólida formación científica. Para ello usted necesita hacer esas reformas sostenibles en el tiempo, lo que se convierte en una revolución. Y esa revolución es la que nos va a nosotros a liberar. Porque ahora mismo el gran problema de los partidos políticos es que los cuadros políticos que dirigen los partidos carecen de educación política. Porque la educación es un conjunto de cosas, de instrumentos, de armas que usted le da a la gente. E incluso es la educación lo que lo hace más libres, la que le da instrumentos para curarse de los profetas, de las promesas falsas, del populismo, que no crean nada más que ilusiones y que después lo que hacen es destruir la naturaleza. Para desarrollar un país, se requiere mucho esfuerzo. Nuestros maestros y profesores hay que incorporarlos a nuestra propuesta de nación, de desarrollo. Para ello, nosotros tenemos que cambiar, pero ese cambio no solamente lo tienen que hacer los maestros y profesores, lo tienen que hacer los padres de familia. Esta semana que pasó, el Ministerio de Comercio e Industria inauguró en la oficina de inteligencia comercial, que me parece una muy bonita iniciativa, muy interesante. Pero yo recuerdo haberle preguntado a la ministra del Gobierno de Varela, de la segunda, porque la primera pues no valía la pena preguntarle nada, y lo mejor era no estar cerca, de ANPYME, que se llevó a rango ministerial. Y el problema ahí es que yo le pregunto cuántas personas trabajan en ANPYME, y dicen 200. Entonces, ¿para qué elevas a rango ministerial algo que ahí no se puede hacer? ANPYME debería ser el Ministerio de la Juventud, donde se le deberían dar las herramientas, abrir las puertas para que un país donde las jóvenes no encuentran trabajo, encuentren formas para desarrollar, innovar. Yo recuerdo haber ido a Tel Aviv, no lo voy a Israel, Tel Aviv, y encontrar que hay 82 incubadoras de negocios. ¿Saben cuántas hay en Panamá? En toda la República de Panamá. Una. Entonces, ¿cómo no vamos a tener jóvenes sin trabajo? ¿Cómo no vamos a tener jóvenes que no se sienten motivados de estudiar? ¿En qué van a hacer? Sí. Entonces, ven que no es la solución y los gobernantes panameños lamentablemente tampoco encuentran el problema porque no lo entienden. Y tienen que entenderlo. De nada sirve el sistema como está si no se le abren las puertas a los jóvenes, pero además si el sistema educativo no puede alimentar esas oportunidades. Pueden haber 200 millones de becas, pero ¿quién las va a coger? ¿Usted sabe cuánta beca se pierde en la Cancillería de Panamá, en el Senacid y en las embajadas en este país? Sí. Porque nadie accede, porque no cuentan con los requisitos, no llegan a lo mínimo del idioma, no cuentan con los requisitos mínimos de matemáticas, entonces se pierden. Sí. Tema de Ricardo Martinelli y esta decisión de la ONU de concluir que fue arbitraria su detención y recomienda indemnizarlo. Yo creo que es la crónica de lo que se sabía que iba a pasar más temprano que tarde con el caso Martinelli. José. Yo creo que, bueno, esto es parte de un proceso en desarrollo, porque una vez que ocurra, terminen los procesos que están en la Corte, se produzca lo que se va a producir, que es el desistimiento de todas las acusaciones contra él, se va a producir entonces esto que tú estás viendo ahí. Cómo nosotros vamos a resarcir a los que de una u otra forma el sistema afectó sin tener elementos suficientes. Y esto, yo acabo de recibir este documento y voy a leerlo y lo voy a comentar el lunes en detalle, pero yo creo que estamos en este proceso, por eso yo le solicito, con todo respeto, al Ministerio Público, a la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, que son los controladores de la legalidad, que hagamos el mejor esfuerzo para mantener flotante la institucionalidad judicial mientras terminamos las reformas, porque el mundo está a tal velocidad que nos puede tragar. Y le recomiendo a la Asamblea Nacional que haga una reflexión sobre todas estas cosas que están ocurriendo a nivel, primero, de la justicia panameña, que es la otra reforma, la educación y la reforma judicial. Son dos de los elementos que conspiran permanentemente contra la posibilidad de un desarrollo sostenido de nuestro país. Aquel que le diga a usted que haciendo obras se van a hacer cosas y se va a cerrar el país, le está mintiendo. Si nosotros no elevamos el nivel de la calidad de la educación y garantizamos un sistema judicial que nos permita a nosotros
que la gente tenga confianza en la seguridad jurídica, no solamente los nacionales, sino los internacionales, nuestro desarrollo se va a estancar. Se ha hecho como un patrón que el país pierda en instancias internacionales todo. Bueno, es que ahí entramos nuevamente en un tema que tocamos muy por encima, y es la decisión que está revoloteando en la cabeza de Rolando Mirones y de Kenia Porcel de reformar el sistema penal acusatorio, pues en una idea de volver al sistema inquisitivo ese donde un fiscal tenía más fuerza que un juez. Y sobre todo viendo los resultados de que realmente nosotros tenemos una batería de fiscales que son unos chambones, que esos tipos, la que no pierden por goleada, la pierden, pero se pierden siempre. Aquí hay varias cosas que sí son verdad. Y la queja que tiene el Ministerio de Seguridad también es válida. La policía se queja usualmente de cuando arrestan a alguien, lo llevan a las instancias judiciales y los mismos maleantes le dicen, no, tranquilo, si yo pasado mañana salgo. Y a veces pero es que contrasentido. Ni en ese momento. Y en contrasentido tenemos a 17,000 personas en la cárcel. Presas todavía y que la mitad no ha visto un juez. El sistema penal acusatorio hasta ahora no ha hecho un gran trabajo. Entonces, yo creo que esto requiere más reflexión en realidad. ¿Qué es lo que se necesita? Y no una cosa cosmética, que es lo que todo parece que va a ser, y apurada y a la carrera. La cereza del pastel de los chambones que teníamos en el Ministerio Público fue el caso del Gallero, donde quisieron utilizar un caso y lo enredaron en materia para involucrar personas en la política. Que en su mayoría... Y lo único que provocaron fue que ahí saliera todo el mundo libre sin ningún tipo de problema. El Ministerio Público pierde casos por forma. Por forma, por fondo, por goleada, te das cuenta de que algo no está bien, pero no de ahora, de toda la vida. Yo recuerdo el Ministerio Público de Ana Matilde Gómez que eso no pegaba una. Pero fíjate, el sistema penal acusatorio, que era altamente violatorio de los derechos humanos y que es el responsable, como dice Fernando, de mantener una población de detenidos de la cual un porcentaje muy alto está allí sin haber terminado un proceso y que es probable que tenga más tiempo en la cárcel que el delito que cometió. Entonces, ese sistema fue cambiado por el sistema penal acusatorio, que es más garantista, en el sentido de que garantista en cuanto a los procesos. El problema es que el sistema penal acusatorio necesita de jueces independientes y necesita de fiscales con mayor preparación técnica para la elaboración de los casos. Pero mientras eso se hace, que toma tiempo, porque eso de preparar fiscales, eso no es de la noche a la mañana, eso no es cortar y hacer un taburete. Se requiere un proceso de aprendizaje. Mientras los jueces necesitan hacer el control de la legalidad, que es lo que ha pasado en los casos más relevantes, y cuando los jueces aplican el control de la legalidad, le caen en pandilla los que impulsaron precisamente los procesos mal hechos. Entonces nosotros tenemos que sacar de la mano de los procesos judiciales esta política de lawfare que se diseñó entendiendo de utilizar la justicia como elemento de como arma política, sacar la política partidaria para dejar que la política judicial se dé en el marco del respeto a la ley. Y yo no estoy muy seguro que un proceso que está demasiado joven le estemos echando la culpa al proceso sin mirar cómo se ha cumplido la fase de investigación fiscal, sin mirar por qué no existe carrera judicial en la Corte Suprema de Justicia. Hay un montón de jueces y sin mirar el efecto que nosotros hemos creado negativo en las acusaciones permanentes contra los jueces cuando fallan en contra de lo que un sector impulsó políticamente utilizando el sistema jurídico como arma política. Exacto. Oiga, pero ingeniero, lo que pasa también aquí es que uno piensa que, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es una persona muy ocupada, con un staff de abogados que están muy ocupados y que no tienen otra cosa que hacer que estar tratando de evacuar casos, sobre todo los más antiguos. Pero si usted es vendedor de zona libre, por ejemplo, o una persona un ejecutivo que tiene que viajar por el mundo, es muy probable que cada vez que vaya al aeropuerto se encuentre con un magistrado, a veces con el mismo. Sí. Entonces, si se la pasan viajando, ¿cuándo evacúan los casos? Muchas veces pasa esto, y esto es la Corte Suprema. Sí. Entonces, si los jueces y magistrados
que en instancias inferiores ven este ejemplo, ¿qué van a estar resolviendo casos si los magistrados se la pasan en Rusia, en Londres, en Moscú? Y constantemente. Y esos 10 años no les alcanza, claro, porque con tanto evento en el mundo no hay forma de que lo hagan. Entonces, si el sistema en realidad no necesita tanta reforma, necesita que se ejecute, pero también necesita personas probas, comprometidas para que lo hagan. Ahí está el caso, por ejemplo, destapado por la Estrella de Panamá el pasado lunes del caso FCC, donde el acuerdo era una macarronada hecha por Ruth Morcillo, donde de ñapa la abogada de FCC era la esposa del magistrado Mejía. Es decir, ¿tú crees que eso hay forma de enderezarlo con las mismas individuos estos? Bueno, voy a información comercial. Cuando regresemos vamos al mundo. Estados Unidos, tensa relación en el Medio Oriente, España y de colofón. Bueno, que no sean panameños los hijos de extranjeros nacidos en Panamá. Todo el cambio. Bueno, seguimos en la presentación de Entre Líneas, hoy domingo 20 de octubre. Y el tema del mundo, porque realmente está pues crispado, una situación hacia donde la miremos. Hoy hay elecciones en Bolivia, la otra semana hay elecciones en la Argentina. Tema, pues, una carta durísima, que la verdad es que yo creo que no tiene anales en las relaciones internacionales del presidente Trump al presidente Erdogan de Turquía. Y la situación crispante, realmente, bueno, fuera de control en todo el área de Cataluña. Empiezo, Memo. Bueno, lo que pasa es que tristemente son situaciones casi todas muy separadas una de la otra. Sobre las elecciones de Bolivia, el fracaso de la oposición boliviana es rotundo. Evo Morales va a ganar las elecciones, pues, cómodamente. Y Evo Morales ha demostrado que desde la izquierda se puede hacer gobiernos en los cuales la población se sienta cómoda, donde una oposición se ha mantenido atrincherada en Sucre y de ahí en adelante, en Santa Cruz, más bien. Santa Cruz y bueno, también en Sucre y en Santa Cruz, pero Evo Morales ha sabido controlar férreamente el gobierno con una estrategia diferente a la que tenía Rafael Correa. Él quería ser como el sucesor de Hugo Chávez y eso no le funcionó, por supuesto, y Evo Morales se ha quedado entronizado en su Bolivia y digamos que va a mantener el poder por muchos años si esto sigue así, porque igual que está pasando con Venezuela, el recambio no necesariamente a la población le parece tan bueno como lo que hay. Y ni hablemos de ese tema de Venezuela porque da para mucho que dar. En el caso de lo que viene de Argentina y en Uruguay, que son casos completamente diferentes, en Uruguay es posible que haya una segunda vuelta, pero en Argentina, que es un país con un peso específico a nivel internacional, los mercados están supuestamente nerviosos, pero ese mismo nerviosismo se reflejó con la llegada de Manuel López Obrador y hasta el día de hoy, si bien hay todo tipo de acusaciones a Manuel López Obrador, la economía mexicana, que está en las mismas que todo el mundo, la recesión mundial, no ha caído estrepitosamente como se esperaba. Entonces yo creo que muchos de estas alarmas que se están dando algunas veces son demasiado exageradas. Y creo que hay que centrarse en temas como lo que sucedió también esta semana cuando finalmente se llegó a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para tener un Brexit por lo menos negociado. Y este fin de semana que ha estado reunido el Parlamento en Londres para llevar adelante finalmente una idea que tumbó dos primeros ministros en el Reino Unido. Entonces, el mundo está en un momento cambiante donde tenemos que estar monitoreando. Yo le decía en broma al ingeniero Blandón, voy a cambiar mi posición política porque la verdad es que cuando uno ve lo que está pasando en el mundo, la elección de Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, uno se queda pensando, pero ¿qué es lo que está sucediendo? La carta que le envía el presidente Trump al presidente Erdogan, por más que a nosotros nos parezca un strongman, no es una carta que se parece de un aliado a otro, pero es una pero al señor Erdogan yo te puedo no acabar. Le hizo, yo te puedo destruir, como lo hice ya. Sí. Pero ojo que el efecto que tuvo fue el que él esperaba. Erdogan de una vez pidió cesar fuego y vamos a negociar y vamos a hablar.
Entonces el mundo se está polarizando de una manera tan compleja que lo mejor es resolver los problemas internos y después vemos cómo termina esto de desenredarse, porque la verdad es que hemos llegado a un momento donde tenemos primero que escapar de la recesión mundial, tenemos que escapar de los vaivenes políticos regionales y escapar de las guerras comerciales internacionales, a la cual ya la propia directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha dicho que no debe ser solamente una tregua, sino una paz duradera. Ya cuando el Fondo Monetario Internacional está usando lenguaje bélico para referirse a la situación mundial, entonces lo mejor es que nosotros aquí en Panamá pues, miremos hacia adentro, tratemos de mejorar lo que tenemos que mejorar, dejar de hacer tonterías en los lugares donde están haciendo tonterías y focalizarnos en recuperar la economía del país, el sistema de seguridad social, la educación y, por supuesto, los pilares del Producto Interno Bruto, que algunos, como el turismo, están bastante afectados. Hay dos cosas que yo creo, José, y es decir, una clase política española realmente vergonzosa. Lo del helicóptero. Que nos veamos en ese espejo. Es decir, nosotros los seres humanos, más que los sistemas, podemos destruir las naciones con mucha más rapidez y mucha más facilidad. Y España y Hong Kong y Inglaterra son tres casos muy particulares que se están dando de una clase política realmente penosa. Oiga, ahora que estamos en este segmento internacional, quisiera en primer lugar, Fernando, Guillermo, anunciarles que esta semana murió una de las artistas más grandes de este mundo, la primera bailarina del ballet cubano, Alicia Alonso, murió a los 98 años. Pierde Cuba a una de sus artistas más queridas por ese pueblo, pero también pierde el mundo una de las estrellas que alumbró el firmamento del ballet. Alicia Alonso murió a los 98 años, murió como toda una dama. Bien, creo que el mundo nos está dando un ejemplo, como decía Guillermo, de que las cosas están pasando a una velocidad tan rápida. Lo que está sucediendo en España es la crónica de una muerte anunciada, esta incapacidad de la dirección política de todos los partidos, de los partidos que voy a llamar constitucionalistas, los que firmaron y hicieron posible la transición. Algunos que no existían, pero vinieron de las raíces de uno de ellos. Han sido incapaces de entender lo que estaba ocurriendo y llevaron al país a un proceso electoral que se va a dar el 10 de noviembre, pero en el marco de eso explota el problema de Cataluña y por ahí se van a venir otros problemas. Y todavía están, en vez de entender el problema, están entregándose a una lucha fratricida, dándole espacio a la destrucción de España. Anote eso por ahí. Anote también que aquí en la frontera nuestra, en Colombia, la Corte Suprema de Justicia desestimó, declaró ilegal la reforma fiscal del presidente Duque, lo que pone a Duque en una situación complicada, porque además desde el miércoles, jueves y viernes están manifestaciones en las calles en Colombia pidiendo un alto al paquetazo de Duque. ¿Recuerdan lo que pasó en Ecuador? Bueno, eso está ocurriendo. Va a haber elecciones. Este domingo tendremos las elecciones en Bolivia. Las indicaciones que tengo es que podría ganar en primera vuelta Evo Morales. Recuerde que en Bolivia, si Evo obtiene el 40% y una diferencia de 10 entre él y el segundo, automáticamente no hay segunda vuelta. Igual que en Argentina, los números que tengo, las elecciones en Argentina serán el 27. La diferencia entre el candidato Fernández y el presidente Macri es de casi 17 puntos, algunos de 20, otros de 12. Si Fernández saca 45 y una diferencia de 10, no hay segunda vuelta y todo parece indicar que ese sería el camino. Mientras en Uruguay la lucha está más cerrada y es probable que tengamos balotaje, es decir, una segunda vuelta. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles hoy domingo en Entre Líneas. Reitero, mis felicitaciones a todas las chitreanos, aguadulceños, de la Pintada por su aniversario. Igual a los peregrinos en Portobelo, que los que van y vienen. Así que era lo que teníamos que contarles este domingo en Entre Líneas. Recuerden, esto se retransmite por KW Continente. Hasta la mañana, 5:45 de la mañana. Los espero en la edición matutina de Next Noticias.